En esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar a la abogada Sofía Ortega, quien nos instruirá en el uso de las matemáticas en el campo de Derecho. ¿En qué casos podemos usar las matemáticas dentro del ámbito de Derecho? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Las matemáticas en el ámbito de la carrera del Derecho son muy importantes porque podemos utilizarlas en diferentes ramas del Derecho. Por ejemplo, en las contrataciones públicas es muy importante que tengamos conocimiento de las matemáticas porque tenemos varios procesos selectivos en los cuales vamos a tener que asesorar en el planeamiento del presupuesto, en el planeamiento de los requerimientos de las entidades del año siguiente y en los procesos de selección para ver qué tipo de proceso de selección tenemos que utilizar y cuál es el costo de los productos que nos están vendiendo y si es que podemos encajarlos en cada ítem que tengamos en el proceso. En este caso son sumamente importantes las matemáticas, también en el ámbito financiero, porque tenemos ahí contratos que tienen montos muy importantes que tenemos que nosotros brindar la asesoría y tenemos que tener conocimiento de las matemáticas para poder tener no la asesoría financiera que va a brindar un administrador o un economista, pero sí tenemos que tener mucha noción para poder brindar una asesoría que corresponda a cada caso concreto. ¿Tiene algún caso de este tipo actualmente? Sí, actualmente nosotros tenemos casos en el ámbito bancario también, financiero bancario, donde tenemos contratos. En el fondo de vivienda vemos casos de fideicomisos. En los fideicomisos nosotros trabajamos con un banco y con una constructora. En este caso la constructora presenta unos presupuestos que también son avalados por un supervisor y son enviados a Intertítulos y el Fondo de Vivienda. En este campo donde les estoy mencionando, todo es numérico. Entonces, tener conocimientos de las matemáticas permitiría que nosotros también podamos evaluar los presupuestos y ver si es que estamos haciendo un pago correcto y si estamos brindando una asesoría correcta en caso hay algún problema legal. Finalmente, ¿qué nos recomienda para poder seguir con éxito la carrera de Derecho? Para seguir con éxito la carrera del Derecho, tienes que leer mucho, leer todo lo que te recomiendan en la universidad, investigar, el tiempo libre, seguir leyendo, buscar de repente temas de interés de la carrera, alguna rama que te vaya gustando, puedes ir practicando para que lo que te enseñan en la universidad puedas aplicarlo y ver el tema en concreto, ¿no? Entonces de esa manera la carrera se te hace más didáctica y más bonita y puedes llegar a ser un buen abogado. Muchas gracias. Estamos aquí en el estudio Flores Araos con el abogado Mario Bonifaz y tenemos una pequeña entrevista sobre los puntos básicos de los criterios de la matemática y en el ámbito del derecho. Correcto. Mario Bonifaz, como pueden ver. La primera pregunta sería, ¿en qué casos podemos usar las matemáticas dentro del ámbito del derecho? Decir casos no, sino más bien dentro de qué ramas del derecho utilizan las matemáticas. Creo que en muchísimas o en gran parte de ellas. Pensamos en el derecho laboral cuando hacemos cálculos de indemnizaciones, cálculos de compensaciones por tiempo de servicio, cálculo de intereses. En el derecho tributario, vinculado tremendamente a la parte contable y a la parte de pago de tributación, que también implican operaciones matemáticas de porcentajes que se aplican, estimación de bases tributarias, etc. En el derecho civil, igualmente, el derecho civil tiene muchas ramas. Podríamos pensar en el tema sucesoral o el derecho de sucesiones, ¿no?, que está vinculado básicamente a establecer porcentajes de participación de cada una de las personas que conforman la sucesión para saber cuánto le toca a cada uno. En el caso, por ejemplo, de incumplimientos contractuales, también podríamos decir cálculo de moras, cálculo de intereses, cálculo de penalidades y en realidad en todo lo que implique cierto incumplimiento contractual o cálculo de prestaciones y contraprestaciones en el derecho. Básicamente eso. Y te podría mencionar muchísimos más, ¿no?, el derecho minero, el derecho
en general, en todo siempre tienes alguna vinculación, alguna intervención de la matemática, que no la queremos mucho los abogados, pero tenemos que aprenderla desgraciadamente porque la necesitamos. Claro, o sea, a veces uno piensa que por ser abogado ya se va a olvidar de la parte de las matemáticas, pero cuando llega a hacerlo se da cuenta de que no es así. No, definitivamente no. Ahora, lo que no usamos pues son matemáticas muy avanzadas, aunque en algunos casos sí. En la parte del derecho empresarial, por ejemplo, que yo veo, ya tocas temas matemáticos financieros que son complicados y que hay que estudiarlos. O sea, yo además de estudiar derecho he hecho algunos estudios respecto al tema de la matemática financiera, por ejemplo, que es recontra necesaria para el trato con los bancos, que cualquier empresa lo hace, lo tiene, ¿no? Claro. La segunda pregunta sería, ¿usted cree que las matemáticas son importantes para la carrera de Derecho? ¿Por qué? Las matemáticas son importantes, creo, no solamente para el derecho, sino para cualquier carrera, porque desgraciadamente todo se suma, resta, multiplica y divide, y después todas las derivaciones. Saber matemáticas en el derecho, por lo menos yo no soy bueno, pero tampoco malo, y me ha ayudado mucho en muchas de las ramas que desarrollo en mi vida profesional. Sobre todo, por ejemplo, lo que te decía antes, lo que es la matemática financiera. En una época en este país hubo una crisis muy fuerte y muchos clientes tenían muchos problemas con los bancos. Y agarramos un filón de mercado que era negociar con los bancos el pago de deudas que se tenían y que no se podían pagar en los términos nominales que hacían. Había que hacer análisis numéricos que teníamos que entenderlos para saber proponerlos al banco. Entonces, sí es importante. Dependiendo de tu especialización tendrá más o menos importancia, pero sin duda es necesaria, y esa vieja teoría de que yo estudié Derecho porque soy muy malo en matemáticas realmente no es cierta. La realidad, yo pensaba lo mismo en un inicio, pero la realidad me enseñó que no era así. ¿Tiene algún caso de ese tipo actualmente? Tengo varios, pero ahorita se me viene a la mente uno muy, que nosotros decimos de estos casos que se nos presentan en nuestra vida profesional, que son un poco un examen, ¿no? Donde tengo una familia donde hay padre y madre, ha muerto la madre y ha muerto el padre casi simultáneamente. Hay hijos de la madre con el padre, de la madre con otro señor, y de la madre con otro señor, y del padre así. Entonces, todo el trabajo para determinar qué cosa le toca a cada uno en base a las fechas en que murió cada uno implica un análisis matemático y hacer cálculos para saber qué porcentaje le toca a quién en qué momento, ¿no? Ahorita tengo ese que me tomó cierto tiempo saber, ok, este porcentaje le corresponde a cada uno, y eso es un análisis puramente matemático, donde el derecho solamente te dice, cuando mueres te heredan tu padre, o mejor dicho, tus herederos forzosos, que son tu esposa y tus hijos, digamos el caso típico. Bueno, hay que determinar qué porcentaje le toca a cada uno, y en este caso, como había hijos de un lado, hijos del otro, hijos comunes, fue no complicado, pero vamos, es un estudio matemático básicamente, ¿no? Y finalmente, ¿qué nos recomienda para poder seguir con éxito la carrera de Derecho? Les voy a recomendar lo que me dijo mi padre, que también era abogado, cuando yo le dije que iba a estudiar Derecho, muy joven. Nosotros somos 7 hermanos y yo soy el último y abogado. Casi me abrazó, me besó, casi se muere en emoción. Y es primero vocación de servicio, porque el abogado vive sirviendo a la gente. Tú solucionas los problemas de la gente en líneas generales, de una forma u otra. De repente, si trabajas en una entidad no tanto, pero igual. O sea, en el fondo el derecho es tratar de compatibilizar los problemas que se dan en la sociedad o entre las personas para llevarlos a un buen recaudo. Lo lógico siempre será arreglar el problema conversando, si no, pues tienes que ir a autoridad judicial, que no es una cosa que recomiende. Lo segundo, leer. El hábito de lectura del abogado, o sea, mejor dicho, la lectura para el abogado no es un gusto, no es una obligación, es un hábito. O sea, tú tienes que leer matiné, vermú, noche tras noche, todo el tiempo. Y leer y saber leer, y leer con detenimiento y entendiendo. Tercero, te diría el tema moral, rectitud moral. Estamos en unas épocas donde los principios morales están medios extrañosos, medios manejados de forma distinta. Vemos corrupción todos los días, básicamente eso, y no solamente para el derecho, sino para cualquier profesión. Y una cosa importante que a mí me ayudó, y te lo cuento de mi vida personal, es tener una buena práctica durante el desarrollo de tu carrera. En el derecho, la mitad te lo va a enseñar la universidad y la otra mitad va a ser tu experiencia profesional, porque lo que te enseña la universidad, lo que es la realidad, hay un abismo bien grande. Un buen abogado es el que estudió bien su carrera, pero además tuvo una buena práctica profesional durante el estudio de su carrera, que normalmente yo no pienso que son mínimo 3 años durante los 5 o 6 años que son la carrera dependiente de cada universidad. Bueno, gracias por acogernos a mi grupo y
Y en conclusión diría que las matemáticas sí son necesarias para el derecho. Sin duda que sí, desgraciadamente, aunque no nos gusten, desgraciadamente es así, como te digo. O sea, yo después de terminar mi carrera tuve que tener unos temas matemáticos que decía Dios, pero sí se puede aprender, no es tan difícil. Y cuando estás en el ámbito profesional y ya aplicado específicamente en la carrera, vas a agarrar los puntitos necesarios. No vas a ser un matemático ni un ingeniero, no, pero sí los necesitas y hay puntos necesarios que vas a tener que aprender. Gracias. Ok, para ayudarlos, espero haya servido este breve tiempo para que saquen una buena nota en el trabajo.